Salmo 130, verso 3. Dice la palabra en la SBT. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Amén. Hoy, hermanos, corresponde el párrafo 2. Entonces, los que tengan la confesión a la mano pueden abrir capítulo 15 en el punto 2. Ahí vamos y vamos a leer juntos. Dice así: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones, Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Bien, ese será el párrafo. Bueno, este párrafo es el que habla el tema que estaremos hablando hoy. Vamos a titularlo Un arrepentimiento renovado. En la enseñanza anterior, la que dimos en la escuela de este domingo, que fue el 15.1, vimos que hubo un énfasis especial en el caso de aquellos escogidos que vienen a la fe, que se arrepienten de sus pecados, pero después de haber tenido que pasar por situaciones bastante escandalosas. Decíamos que no todos venimos de ese trasfondo, pues todos somos pecadores, pero indudablemente hay creyentes que vienen de un pasado más fuerte que otros, ¿sí? Pues la enseñanza anterior destacamos ese caso de creyentes que vienen de ese pasado oscuro, a veces inmundo, y que se convierten genuinamente a Cristo, y Dios es glorificado en eso. Hoy vamos a estar enfocándonos en otro caso, en el caso de los creyentes que han caído en pecados graves, o incluso que han sido objeto ya del último paso de la disciplina eclesiástica, pero que regresan en sincero arrepentimiento. Estaremos viendo entonces que este arrepentimiento no solamente está dirigido o dado por Dios para que el pecador se arrepienta, el pecador que no conoce, sino incluso es dado para que los que lo conocen ya a Cristo todavía sigamos arrepintiéndonos. Bien, en el caso de aquellos creyentes que tuvieron incluso que apartarse de Dios por un tiempo y haber caído en pecados graves y escandalosos, la restauración de ellos también redundará en alabanzas al Dios de la gracia, ¿sí? El Dios que lo va a levantar de nuevo. Bien, estaremos estudiando en 2 puntos. El primer punto será caídas lamentables. Y el segundo punto será gracia restauradora. Bueno, vamos a estar referenciando varios pasajes. Puede acudir a ellos con agilidad. Y hay otros que estaremos pasando de largo, porque es un tema, aunque práctico, es también un poco extenso. Primer punto, caídas lamentables. En Eclesiastés 7:20 hay un principio que ya hemos referenciado antes. La palabra dice que no hay persona que haga el bien siempre y que nunca peque. Ningún ser humano está exento del pecado. Las escrituras son muy directas en decirnos que la única persona inmaculada en el universo es Jesús. No hay nada más, aunque el paganismo o la tradición quiera inventarse a otras personas. La Biblia solamente habla de Cristo como el único impecable, el único sin pecado. De hecho, la escritura tanto en Romanos como en Eclesiastés dicen que el ser humano no siempre hace el bien. Después de la caída de Adán, siempre vamos inclinados hacia el pecado y vamos a estar reiterando el pecado. La única excepción bíblica de un hombre que nunca haya pecado es Jesús, Hebreos 4, 1 de Pedro 2, y etc. Una prueba de eso es que la Biblia no oculta las fallas de los santos. En el Corán, por ejemplo,
cuando se habla de los profetas o de las personas iluminadas, se los presenta como personas súper excelentes, prácticamente cuasi perfectas, por no decirles que les atribuyen perfección. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia describe a las personas como son. Personas, seres humanos, comunes y corrientes. Aquellos personajes bíblicos que más admiramos tienen un historial propio de caídas y de debilidades. ¿Cuál es su personaje favorito de la Biblia? Algunos me pueden decir David, otros Moisés. Se puede pensar en un Elías, puede pensar en un Pablo, en un Pedro. Pero todos, la Biblia no oculta los pecados de ellos, nos los muestra. Ellos tienen su propio historial. Podríamos hasta hacer una lista y de la lista poder desprender más cosas, como hicimos recientemente con Moisés. El pecado de Moisés vimos que tiene muchísimas ramificaciones, implicaciones, consecuencias. No fue simplemente que le pegó a la roca. Detrás de eso vimos muchas cosas. Bueno, así pasa con todos. La Biblia no oculta las fallas de los santos de las Escrituras. Nos muestra lo vulnerables que son. En Santiago 5:17 dice, por ejemplo, que Elías era sujeto a pasiones como nosotros. Estaba sometido a pasiones como las nuestras. O sea, en Santiago 5:17 está dicho que un profeta tan grande, si me permite la expresión, como Elías, que hasta el Señor se lo llevó en un carruaje de fuego y todo, pecó. O sea, él también tenía pasiones y las pasiones son pecaminosas en sí mismas. Entonces, dense cuenta, hasta ellos. Bueno, veamos algunos casos. Veamos 2 y 2 del Antiguo y del Nuevo Testamento. Abraham. Cuando usted lee la historia de Abraham, ¿qué es lo que le salta a la vista que usted dice, ¿por qué él hace esto? Cuando mintió sobre su esposa, ¿se acuerdan? No, es mi hermana. ¿Cuántas veces hizo eso? 2 veces. En una ocasión las cosas no le fueron tan bien, hasta un impío lo amonestó. Y años después vuelve y comete el mismo pecado y luego nuevamente es amonestado por otro impío. Y Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Siendo quien era, la Biblia no está diciendo que él es perfecto, le muestra los pecados. Hay engaños en la vida de Abraham. Mire David, 2 Samuel 11, del 13 en adelante, nos muestra ese cuadro tan oscuro, tan triste. Un David lascivo, lujurioso, abusivo del poder, asesino, lleno de intrigas, cartas, mensajes secretos, exponer a sus soldados fieles a ser matados en el muro de la ciudad enemiga. Bueno, muchas cosas tremendas que un impío asesino haría. Y él es un santo, alguien que Dios dijo que es conforme a mi corazón. Imagínense. El dulce cantor de Israel, dice 2 Samuel. Ahora pensemos en el Nuevo Testamento. Pedro. ¿Quién más sino él caminó sobre las aguas junto a Cristo? Él vio cuando el Señor, sus ropas resplandecieron como el sol, y vio la deidad de Cristo. Él estuvo ahí presente. Él fue de los primeros apóstoles en ser llamados, hasta se le dio otro nombre, se le colocó Simón Pedro. Pero lo vemos en Lucas 22, 56 al 60, bajo presión, bajo amenazas, y prefiere negar que conoce al Señor con maldiciones, con groserías y con juramentos falsos. Negó al Señor, ese mismo Señor que hacía unos meses atrás había enseñado que todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante del Padre y de los ángeles. Pedro hizo eso, un pecado de apostasía. Eso que hizo Pedro fue un pecado de apostasía, solo que él fue restaurado. Pero bueno, vemos otro caso. Gálatas 2, 12 al 13. Bernabé. La Biblia dice que él es el hijo de consolación. Una persona piadosa, tan generoso que vendió todas sus posesiones para que la iglesia de Jerusalén tuviese sustento. Era evangelista. De hecho, se le llama apóstol porque era un misionero que acompañaba a Pablo.
Pero en Gálatas 2 lo vemos siendo influenciado por algunas personas judías y él, pues para quedar bien con ellos, entonces aparentaba una cosa que no era. Tuvo miedo de los hombres. Bernabé. Y podríamos mencionar a todos los demás, hermano, pero todo eso son pruebas fehacientes de que los mejores hombres de la Biblia, los mejores de entre nosotros, también han pecado. Ninguno se escapa. En el salmo que leímos al comienzo, el salmista lo dice así: si tú miraras los pecados, ¿quién podría permanecer en pie? No podríamos. Ninguno de nosotros, ni el mismo que escribió el Salmo inspirado por el Espíritu, ni usted que ahora es habitado por el Espíritu, por medio de la fe de Jesús, lee el texto. Ninguno podría permanecer en pie. Otro pasaje, Salmo 143, 2. David en oración confesó: no se justificará delante de ti ningún ser humano. Todos han tenido claro eso en las Escrituras. Y usted y yo deberíamos también tenerlo claro. El hijo de David, Salomón, el rey más sabio de todos, dijo unas palabras, Proverbios 20:9. Él dijo esto: ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? ¿Quién? Eso es una pregunta retórica. La respuesta es nadie. Obvio que nadie. ¿Quién puede decirlo? Nadie puede decir eso. ¿Quién puede decir mi corazón está limpio, soy puro, estoy libre de pecado? Nadie puede decir eso. Y esto es fácil porque ya lo damos por hecho. Ya damos por hecho que esto es básico del cristianismo. Pero traigamos esto, hermanos, al tema que estamos estudiando del arrepentimiento para vida. En definitiva, esta realidad no es ajena a los maestros más brillantes de la historia de la iglesia. Si ha tenido usted alcance con algún testimonio de los santos de la iglesia, los padres, quizás los puritanos, los misioneros, no sé, si usted ha leído otros personajes de la historia de la iglesia, también sepa que ellos pecaron. Los pecados de los reformadores, la actitud sectaria de Lutero, muchas veces la actitud de Calvino para con sus opositores. Mejor dicho, podríamos mencionar, así como de cada uno de nosotros, tantas cosas. Los siervos de Dios de nuestro tiempo, predicadores famosos de hoy día, a los que nos gusta escuchar y que son muy claros, también tienen sus propios pecados. De hecho, varios de ellos han caído y ya no pueden seguir ministrando al Señor. Los más piadosos de entre la iglesia, de los miembros, también pueden caer. También tienen sus propias debilidades, falencias y pecados. Nuestras constantes caídas, nuestras constantes falencias son un testimonio en carne propia de esta verdad. Es un recordatorio vivo de que necesitamos todavía el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un tema que se le dedica a los nuevos que llegan a la iglesia, a los que vienen de una religión falsa y se convierten a Cristo. El arrepentimiento se necesita toda la vida. Bueno, a lo largo de todas nuestras caídas lamentables. Vamos ahora al segundo punto. Gracia restauradora. Y ese es prácticamente el meollo del asunto de hoy. Entonces sí, iglesia, queda un pecado remanente en los santos, en los escogidos, en aquellos que han sido alcanzados por la gracia del Evangelio. En ellos también todavía queda pecado. Todavía caemos en tentaciones. Incluso santos redimidos pueden caer en pecados escandalosos. Pueden llegar a reincidir en los mismos errores por mucho tiempo. Pueden llegar a ser provocaciones de la paciencia de Dios. Y esto de ninguna forma es como una especie de luz verde para que vivamos a nuestra manera porque Dios es paciente. No, hermano, aquí el énfasis no es ese. Lea Jeremías 32:40. Al contrario, estaremos viendo que
El arrepentimiento precisamente no va a dar esa mentalidad. Jeremías 32:40. Hablando del nuevo pacto. Dice: haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Qué hermoso. Eso es una promesa. Eso sí es una promesa, hermano. Nos está diciendo que a pesar de nuestra constante infidelidad y caídas y reincidencias, aún cuando de entre nosotros hayan creyentes que llegan a apartarse y a caer en un pecado grave, escandaloso, algo terrible, hasta para el testimonio de la iglesia, bueno, si esa persona es del Señor, Dios hizo un pacto. Y en virtud de ese pacto va a restaurar a ese hijo que cayó. Porque el pacto que hizo es eterno. El Padre Celestial nos ha provisto un don que podemos usar cuando fallamos. El arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento podemos ser renovados. Podemos perseverar en esta salvación. Aquel que peca no puede seguir su vida como si nada, diciendo que Dios es paciente y Dios lo ama y ya. No, esta persona creyente verdadera que cuando peca, su corazón se hace trizas, porque ofendió a su Padre Redentor, su Padre Celestial, quien tanto le ha mostrado su amor. Y ejerce entonces el arrepentimiento. Él no puede tolerar vivir así, en inmundicia, en maldad. Y entonces viene ante Dios como ese hijo pródigo que dice: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, y ni siquiera lo deja terminar de hablar cuando el padre lo recibe y lo besa. Ese es el arrepentimiento que nos ha dado Dios desde el cielo para poder ser renovados cada vez que pecamos. Sí, pese a nuestras caídas constantes y nuestras infidelidades, ¿qué dice el texto? Pondré mi temor en el corazón de ellos. La persona no va a utilizar este don para utilizarlo como un as bajo la manga cada vez que peca. Entonces me arrepiento y ya soy invulnerable al castigo. No, el arrepentimiento no sirve para eso. No es un eximente de disciplina de Dios, y mucho menos de juicio contra los falsos creyentes. El arrepentimiento es el temor de Dios que Él ya colocó en nuestro corazón y que nos va a llevar a entristecernos profundamente por lo que hemos hecho, para cambiar el rumbo que estamos dando. El temor de Dios que ha sido sembrado en nuestro corazón no nos dejará alejarnos completamente. Segunda Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Por su fidelidad, por el pacto eterno, Él traerá de vuelta al Hijo suyo que ha caído, que se ha desviado. El Espíritu Santo lo puede traer de nuevo, pero no va a traerlo de nuevo como si nada, porque el Hijo pródigo no se trajo los cerdos. El hijo pródigo no se trajo los amigos que consiguió mientras estuvo en su desenfreno. El hijo pródigo llegó sin nada, humillado. Es necesario abandonar los cerdos, es necesario abandonar las amistades inmundas. En el caso del hijo pródigo me refiero. Es necesario prácticamente abandonar el rumbo impío que se estaba llevando y volver. Y el padre recibe a su hijo. Y es el Espíritu Santo el que lo trae de nuevo. ¿Y qué hace el hijo? Confiesa, empieza a decir: he pecado, no soy digno.
Él no llega a reclamar las promesas o a exigir. Él llega con un corazón destrozado y confiesa sus pecados. Y cuando confesamos los pecados, ¿qué ocurre? Entonces somos perdonados y limpiados por la sangre del Cordero. Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando el creyente verdadero peca, falla o incluso cae en pecados graves, ese temor de Dios que ha sido colocado en su corazón lo va a traer a verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento no solamente es ese dolor que lo quiebra, no es solamente esa tristeza que le quebranta el corazón, es lo que vemos acá, viene acompañado de confesión y abandono del pecado. Esa es la gracia restauradora que Dios ha dado a todos sus hijos. Ese es el arrepentimiento renovado que necesitamos todos nuestros días. Entonces démonos cuenta, hermanos. Este tema del arrepentimiento no es algo que usted hizo una vez. El día que conoció el Evangelio, ese día me arrepentí. No. Todos los días. Todos los días de verdad. De verdad, no es un cliché. Todos los días nos arrepentimos. El mismo tipo de cliché de la gente cuando está en el mundo, que cuando la evangelizamos, que dicen todos somos pecadores. Como si eso fuera un colchón en que descansar o algo en que justificarse. No, hermano, el arrepentimiento es una oportunidad de la gracia de Dios, un don de la gracia de Dios para nuestros corazones y poder volvernos de nuestros malos caminos. Para terminar les digo dos conclusiones. Primera conclusión: el pecado venció al hombre más puro, Adán. Venció al hombre más manso, Moisés. Venció al hombre más fuerte, Sansón. Al hombre más piadoso, David. Al hombre más sabio, Salomón. Mejor dicho, todos nuestros mejores representantes fallaron. Pero entonces vino uno en representación de Dios y de nosotros también, Jesucristo. Solo Él es santo, victorioso, perfecto hombre. Él no tiene pecado. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Él. Ese es el representante que nos convenía, tan santo, manso, puro. Sumo sacerdote, Dios Hijo, el único eficaz intercesor delante del Padre. Tierno Cordero de Dios, pero también invencible León de Judá. El que se arrepiente viene a los pies de Él y Él lo recibe, lo lava, lo limpia y empieza a reinar sobre su vida. Segunda conclusión. Esto que vimos hoy acerca del arrepentimiento renovado, que suena tan lindo como una promesa de descanso para nuestras almas cargadas del pecado, como el cristiano del libro del progreso del peregrino, que se quita esa maleta de cargas que traía encima. Bueno, esto nos deja una lección, hermano. Cuando el pecado embarga nuestro ánimo, cuando el pecado enfría nuestras mejores motivaciones, cuando nuestra indignidad nubla nuestros afectos, cuando nuestros pies nos descarrían como ovejas errantes, bueno, la gracia salvadora de Dios va a movernos el corazón para no quedarnos así. Va a conmover, constreñir, dice el apóstol Pablo, nuestras conciencias y nos va a traer de nuevo a los pies de aquel que con brazos abiertos nos va a recibir. Mira el caso de Judas Iscariote. ¿Se acuerdan? Dice el texto que él se arrepintió. Pero ese arrepentimiento quedó a medias, porque el verdadero arrepentimiento corre a Cristo. Cristo lo lava, lo perdona. No es como el que dice en el mundo, es que hay que perdonarse a sí mismo primero.
No, dejar esos discursos baratos humanistas al mundo. El verdadero arrepentimiento nos lleva a Cristo para buscar el perdón de Él. Y en el perdón de Él somos renovados. Judas no tuvo eso. El arrepentimiento de él fue falso. No creyó que fuese a ser perdonado por lo que hizo y prefirió suicidarse. Pero todos los hijos de Dios, Bernabé, Pedro, Moisés, David y todos los que mencionamos ahorita, siempre volvieron a los pies. El Padre los recibió y fueron renovados hasta morir en la gracia. Ninguno se perdió. Toda la gloria es para nuestro Dios de gracia. Oremos.